Imagina por un segundo que estás conduciendo tu coche. Llegas a una esquina, ves una luz roja y frenas. Parece un acto mecánico, casi instintivo, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que en ese microsegundo, sin que te des cuenta, has activado una maquinaria invisible inmensa, una estructura lógica tan compleja que sostiene a toda la civilización? Es fascinante cuando lo pones así. Solemos ver el derecho como un montón de libros viejos y jueces con martillos, pero en realidad, lo que acabas de describir es la activación de lo que llamamos conceptos jurídicos fundamentales. Es como si viéramos la Matrix. No ves el código, pero estás interactuando con él todo el tiempo. Exacto, es como el sistema operativo de la sociedad. Y hoy vamos a desarmar ese código. Tenemos un texto base muy interesante de la licenciada Rosalina Alfaro Guerra que nos introduce a este mundo, citando a gigantes como Hans Kelsen y Eduardo García Maínez. Pero vamos a lo básico. Cuando decimos conceptos jurídicos fundamentales, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Son las leyes en sí mismas? No, y esa es la distinción clave. No son las leyes, son las herramientas para hacer las leyes. Piénsalo como la gramática. Tú puedes escribir un poema, una noticia o una lista de compras, pero para todo eso necesitas sustantivos y verbos. Sin eso, no hay lenguaje. En el derecho pasa lo mismo. Estos conceptos son las categorías irreductibles. Si quitas uno, el edificio jurídico se derrumba. Kelsen, por ejemplo, mencionaba cosas como la sanción, el hecho ilícito o el deber jurídico. Son los ladrillos básicos. Me gusta esa analogía de la gramática. Entonces, volviendo a mi ejemplo del semáforo en rojo, si yo freno o si decido saltármelo, ¿dónde encajan estos ladrillos? Porque el texto menciona algo llamado supuesto jurídico. Suena un poco técnico, pero intuyo que es el detonante de todo. Diste en el clavo. El supuesto jurídico es la hipótesis. Es el si pasa esto. La norma dice, si el semáforo está en rojo, debes detenerte. El supuesto no es el hecho real de que frenes, sino la hipótesis normativa de que existe una luz roja y una conducta esperada. García Maínez lo explica muy bien. Es una hipótesis de cuya realización dependen las consecuencias. Y ojo, hay supuestos simples y complejos. Déjame adivinar. El simple es algo como cumplir 18 años, ¿no? Pasa el tiempo, cumples la edad y ¡pum! Eres mayor de edad. Un solo dato. Exactamente. Pero luego tienes los complejos, y ahí es donde la cosa se pone dramática. Piensa en un asesinato. Para que la ley lo considere asesinato calificado, no basta con que alguien muera. Necesitas premeditación, alevosía, ventaja. Son varios supuestos que tienen que alinearse como en una tragaperras para que se active la consecuencia jurídica específica. Y ahí es donde entra la consecuencia jurídica, que supongo que no es solo ir a la cárcel. Claro, la cárcel es la parte visible y dolorosa, la sanción. Pero la consecuencia jurídica es más amplia. Es el nacimiento, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Si firmas un contrato, la consecuencia es que ahora tienes la obligación de pagar y el derecho a recibir la casa. Es un nexo inevitable. Pero aquí hay algo filosófico que me encanta y que el texto resalta. La cópula del deber ser. El famoso deber ser. Siempre me ha sonado a una aspiración moral, como deberíamos ser buenas personas. Pero en derecho es algo más rígido, ¿cierto? Es mucho más lógico. Kelsen lo sintetiza en una fórmula. Dado A, debe ser B. Pero fíjate que no dice, dado A, es B. En la física, si sueltas una manzana, A, cae al suelo. B. Eso es. No hay opción. Pero en el derecho, si alguien roba, A, debe ser castigado, B. Pero, ¿siempre se le castiga? A veces no lo atrapan. La norma sigue siendo válida aunque no se cumpla en la realidad. Ese deber ser es el puente lógico que une la hipótesis con la consecuencia. Es lo que nos separa de la naturaleza salvaje. Es decir, que el derecho es una promesa de orden,
aunque la realidad a veces sea caótica. Ahora, hablemos de la otra cara de la moneda. Si la norma me impone una consecuencia, generalmente es un deber jurídico. Me siento obligado a hacer algo. Pero el texto menciona algo curioso sobre la libertad dentro de la obligación. Unos axiomas de García Maínez que parecen trabalenguas lógicos. Los axiomas son brillantes, pura lógica matemática aplicada a la conducta humana. García Maínez deduce 5, pero el más potente para mí es el axioma de libertad. Dice, lo que estando jurídicamente permitido no está jurídicamente ordenado, puede libremente hacerse u omitirse. Espera, tradúceme eso al español de la calle. Risas. Vale. Imagina que estás en una tienda. ¿Está prohibido comprar chicles? No. ¿Está ordenado por ley que compres chicles? Tampoco. Entonces, estás en el reino de la libertad pura. Puedes comprarlos o no. Nadie puede obligarte ni impedírtelo. Parece obvio, pero es la base de nuestra libertad civil. Si la ley no te obliga ni te prohíbe, eres libre. Eso me lleva al axioma de inclusión, que también mencionaba el texto. Todo lo que está jurídicamente ordenado está jurídicamente permitido. Suena redundante, ¿no? Si me obligan a pagar impuestos, obvio que me permiten pagarlos. Suena redundante hasta que lo analizas a fondo. Lo que te dice es que el sistema no puede ser esquizofrénico. Si la ley me ordena pagar una deuda, el sistema tiene que darme los mecanismos, el permiso para pagarla. No puede ordenarme algo y a la vez bloquearme el camino para cumplirlo. Es una garantía de coherencia. Si tengo el deber, tengo el derecho de cumplir ese deber. Es fascinante cómo todo se reduce a una lógica binaria, permitido o prohibido. No hay un medio prohibido. Exacto, ese es el axioma de exclusión del medio. O es conducta regulada, o prohibida, o permitida. No puedes estar un poquito embarazada. Y no puedes tener una conducta medio legal. O cruzas la línea o no la cruzas. Y esto nos lleva directo al protagonista de la película, el sujeto de derecho. Porque todas estas normas no flotan en el aire, recaen sobre alguien. Aquí entramos en el terreno de la persona jurídica, y esto siempre confunde a la gente, porque pensamos en persona como un ser humano de carne y hueso, pero en derecho, una empresa es una persona. Así es. Y eso es una ficción jurídica genial. La persona, en derecho, es simplemente un centro de imputación de normas. Un ente capaz de tener derechos y obligaciones. Tú y yo somos personas físicas. Pero una corporación, una ONG o el Estado mismo son personas jurídicas. No tienen cuerpo, no respiran, pero pueden comprar propiedades, ser demandadas y tener deudas. El derecho les da una máscara. De hecho, persona viene del latín para máscara de teatro, para actuar en el escenario legal. Entonces, si yo tengo derechos, entramos en el derecho subjetivo, que, corrígeme si me equivoco, es la facultad de usar esa máscara, de actuar. El texto hace una distinción entre derecho a la propia conducta y derecho a la conducta ajena. Sí, y esa distinción es vital para entender cómo nos relacionamos. El derecho a la propia conducta es mi libertad interna. Puedo hacer facultas agendi o no hacer facultas omitendi. Por ejemplo, soy dueño de mi coche. Puedo conducirlo o dejarlo aparcado 10 años. Es mi decisión. Pero el derecho a la conducta ajena es más agresivo. Es una facultas exigendi. Exigendi, suena a exigir. Tal cual. Es cuando mi derecho depende de que tú hagas algo. Si te presté dinero, mi derecho subjetivo no es sobre mi dinero. Es sobre tu conducta de pagarme. Yo tengo la facultad de forzarte a actuar. Ahí es donde el derecho deja de ser teórico y se convierte en poder. Y esto se conecta con la diferencia entre derechos relativos y absolutos. Déjame ver si lo entendí con lo que leí. El relativo es como el préstamo. Solo puedo exigirte a ti, que eres mi deudor. No puedo ir por la calle pidiéndole a un extraño que me pague tu deuda. Correcto. La relación es cara a cara. Y el absoluto sería mi derecho a la vida o a mi propiedad. Exacto.
Tu derecho de propiedad es absoluto porque lo ejerces frente a todo el mundo. Erga omnes. No necesitas que nadie haga nada especial, solo necesitas que todos los demás se abstengan de tocar lo tuyo. La obligación de los demás es pasiva. No molestar. Es un muro invisible que levantas alrededor de tus cosas o de tu persona, y nadie puede cruzarlo. Es increíble cómo estos conceptos, que parecen tan abstractos, definen cosas tan tangibles como que nadie entre en mi casa o que el banco me cobre la hipoteca. Pero hay un último concepto que el texto menciona y que a veces causa confusión: los derechos reales. Suena a realeza, pero sé que viene de res, cosa. Sí, el derecho real es el poder directo sobre una cosa. La propiedad es el rey de los derechos reales. Pero aquí hay una crítica interesante en el texto. Algunos teóricos dicen que las cosas no tienen derechos ni obligaciones. Tú no tienes una relación jurídica con tu silla. La relación es con las demás personas para que respeten tu silla. O sea que en el fondo, todo derecho es una relación entre personas. Esa es la postura humanista, y en mi opinión, la más acertada. Las cosas son objetos, escenarios. Pero el drama jurídico siempre es entre sujetos. Incluso cuando hablamos de derechos reales, estamos hablando de cómo la sociedad se organiza para respetar lo que cada uno posee. Al final, volvemos al principio. Todo esto, los supuestos, las consecuencias, los deberes, los derechos subjetivos, es una arquitectura para la convivencia. Sin estos conceptos jurídicos fundamentales, no tendríamos forma de predecir qué pasará mañana. Sería la ley de la selva. Totalmente. Y lo más bonito es que es una estructura dinámica. Estos conceptos son formales, son el esqueleto, pero nosotros le ponemos la carne y la sangre con nuestras decisiones diarias. Cada vez que decides respetar un contrato, o incluso cuando decides no hacerlo y asumir la consecuencia, estás validando este sistema. El derecho no está en los libros, está en esa interacción constante. Nos quedamos con esa idea. Somos los operadores de esta inmensa maquinaria lógica, a veces sin saberlo. La próxima vez que veas un semáforo en rojo, recuerda, no es solo una luz, es un supuesto jurídico complejo que te está hablando directamente a ti. Y tu respuesta a esa luz define quién eres como ciudadano. Gracias por desglosar este ADN jurídico con nosotros. A nuestros oyentes, ¿qué otros códigos invisibles creen que rigen sus vidas sin que se den cuenta? Piénsenlo. Hasta la próxima.